Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar. Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Paz perfecta da tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues sí sé, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Dios, concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues sí sé, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está. No tengo dudas ni temores, refugio en aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues sí sé, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Dios me llevará, Dios me llevará hasta la Muchas gracias a los chicos por esas canciones, siempre refrescantes, cantar, y la verdad es que nos preparan para este momento de reflexión que esperamos que sea de utilidad. Ha sido una semana intensa para muchos, pero hemos llegado a la orilla. Siempre me siento así los viernes, ¿verdad? A veces más náufrago que otros, pero es como que llegamos a la orilla del viernes noche y descansamos el sábado. Le he pedido al Señor mucho que este culto sea de bendición y que nos ayude a entender un poco mejor lo que nos ocurre. No sé si podemos poner ya... Muy bien. Dejadme que cuente algo que algunos ya conocen y otros quizá no. Cuando era niño, ahí en Murcia, las calles donde jugaba... Bueno, me he pasado un poco, volviendo atrás en el tiempo, creo que es mejor esto, ¿eh? Pero cuando era niño, allá por cuarto de EGB, hubo un campeonato escolar de fútbol al que decidimos inscribirnos con los compañeros de clase. Así que empezamos a entrenar, a practicar. He puesto esta foto porque justo detrás
Ahí muy pequeñito era el colegio donde jugábamos y esa era más o menos la edad que tenía. ¿Veis que tenía piernas de futbolista? Las sigo conservando. Y después de mucho entrenar, no os imagináis, mi madre casi se reía de nuestras prácticas y entrenamientos y tácticas y disparando contra la portería y practicando. Bueno, un entrenamiento muy sistemático. Llegó el día del partido. El partido se jugó aquí y gracias a Google Maps he podido recuperar justamente donde ocurrió este evento que os voy a contar. Empezamos el partido y nos metieron un gol, otro gol, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cada gol era un dardo en nuestra autoestima. 16-0. Ahí ocurrió, allí, recuerdo los 16 goles. 16-0. Claro, con esa edad, os podéis imaginar, se tambaleó toda mi vida y dije, no puede ser, pero si nos hemos esforzado, si hemos luchado por esta victoria. Así que nos enfrentamos al siguiente partido y el siguiente partido, que fue en otro lugar, ya no tengo la foto, 5-2 perdimos. Claro, eso generó una crisis diciendo, pero ¿nunca voy a saborear una victoria en toda mi vida? Así que empecé a orar como nunca. Orando al Señor digo, necesitamos ganar. Señor, por favor, necesito ganar. Y tú lo sabes. Y ahí me surgió por primera vez, por eso lo traigo a colación con el culto de hoy, surgió por primera vez en mi mente el dilema de, ¿y si alguien del otro equipo también ora? ¿Quién gana? Claro, yo oro por ganar. ¿Y el otro? También hay niños que van a sufrir. ¿Qué hacer? Fue por primera vez, yo recuerdo un dilema en mi mente respecto a la oración y cómo resolver el problema que tenía enfrente. Sin alargarlo mucho, llegó el día del partido y el otro equipo no se presentó, así que ganamos. Técnicamente ganamos. Yo recuerdo, en ese momento, os digo, lo vivo, a veces el recuerdo se elabora, ¿no? Ya no sé muy bien cómo fue en realidad, pero recuerdo de forma vívida mirar al cielo y decir, qué curioso, ¿eh? ¿Cómo lo has resuelto? Lo has resuelto. Yo necesitaba ganar y nadie ha perdido. Así que resolvió este tema. Os podéis imaginar que con los años las oraciones, las peticiones y las situaciones difíciles de gestionar han cambiado. Han ido aumentando en complejidad. Y no es ningún secreto que si digo que muchos de los que estáis aquí habéis vivido situaciones tremendamente duras. Sufrimiento, enfermedad, muerte. Todos nos hemos enfrentado a la complejidad de explicar un mundo enfermo. Algunos como Santi, ¿verdad? O el pastor Badenas, han hecho sus propuestas en libros muy elaborados que justamente tratan de explorar cómo es posible que esto sea una realidad. Y todo aporte suma y a la vez todo aporte es insuficiente, como ellos mismos reconocen en sus libros, tratando de explicar a Dios. ¿Cómo se resuelve este famoso problema de la teodicea de reconciliar un Dios que todo lo puede? Un Dios que todo lo puede. Y esa frase no nos cabe en la boca. Todo lo puede. Que encima es bueno y sin embargo que no paramos de sufrir. La explicación tradicional o clásica señala que como Dios es amor, y es cierto, el rechazo de Dios es el mal, el amor requiere libertad, por lo tanto, no era necesario el mal, pero el amor requiere la posibilidad del mal. Si Dios es amor, el amor es libertad y rechazar a Dios es el mal, la mera creación de seres implicaba la posibilidad de que el mal ocurriese. En el relato bíblico así es como ocurrió y de hecho lo estamos viviendo todos. Hay textos como Isaías 14 y Ezequiel 28 que son conocidos, que nos hablan de el origen de todo. ¿Dónde surgió por primera vez el universo un pensamiento que era pecaminoso, un pensamiento del mal? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Vamos al final. Sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28, tú, querubín, grande protector, perfecto eras en todos tus caminos hasta que... Y esta frase señala un misterio. Hasta que
se halló en ti maldad. Dice Elena de White que es inexplicable el mal. El origen del mal es inexplicable. Explicarlo sería justificarlo. Sin embargo, creo que en nuestro día a día, más que el origen del mal, lo que nos afecta es qué hacemos con el mal una vez existe. ¿Cómo se puede entender que Dios pueda hacer algo bueno por mí y no lo haga? Una vez leí una noticia que me impactó. De hecho, tenía un vídeo. Igual lo visteis vosotros. Ocurrió en China, en una piscina. Un niño se ahogó mientras su madre hablaba por teléfono. Y en el vídeo se ve como la madre está en la piscina hablando por teléfono y el niño, pequeñito, la piscina era de estas que se iba haciendo cada vez más profunda, iba avanzando, deja de hacer pie, empieza a nadar y la mujer está literalmente a 2 metros del niño. Y está hablando y en la cámara de seguridad se ve cómo empieza a chapotear, se empieza a hundir y se ahoga. Como padre os podéis imaginar que eso te revuelve por dentro y dices, madre mía, qué tragedia, a 2 metros de ella y ella hablando por teléfono. En ese momento pensé, ¿qué le costaba al ángel que estaba allí avisar a la madre? ¿Qué le costaba? ¿Qué le costaba simplemente un pequeñito ruido? ¡Tac! ¡Hey! Algo. ¿Qué le costaba que alguien estornudara detrás y se girara? ¿Qué le costaba a Dios hacerle perder el móvil? ¿O que se gastara la batería? La cosmovisión bíblica nos dice que ese día, cuando amaneció, Dios sabía lo que iba a pasar. Ese niño despertó. Desayunó en su casa con su madre. ¿Vamos a la piscina? Vamos a la piscina. Se puso el bañador. Salieron en el coche. Llegaron allí, pusieron la toalla, entraron al agua y se ahogó. Y digo, ¿cuántas posibilidades tuvo Dios sin que nadie se enterara en el universo de que eso no ocurriese? Oye, ¡pac!, desconecta la bujía, no arranca el coche. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Un semáforo, un pinchazo de rueda, que el móvil, insisto, se le pierda. Dios podría haber evitado que ocurriese, pero no lo evitó. Y quiero que vivamos con intensidad la frase, no lo evitó. Alguien podrá decir, bueno, estas frases, ¿no?, que tratamos de explicar a Dios diciendo, a lo mejor el niño se hubiese perdido, así que más vale que se muera de niño. Son frases que decimos. A lo mejor alguien dice, bueno, quizá esa madre se convirtió en mejor madre, porque luego los siguientes niños los cuidó mejor. Esta crudeza con la que decimos algunas explicaciones. O a lo mejor alguien dice, mira, quizá eso sirvió para que se cambiaran las leyes en todo el país de China y se prohibieran los móviles, así que sirvió para algo. El jueves estaba preparando ese tema y salí a pasear con Mai cerca de casa por Torres Torres. Íbamos caminando ya cerca de la puesta, anocheciendo, y vimos un pajarito agonizando en el suelo. Digo, jolín, justo esta semana. Agonizando. Agonizando es que estaba intentando respirar, le había dado un coche o algo, estaba el ala rota, la pata rota, y nos quedamos bloqueados. Nos quedamos bloqueados porque, ¿qué haces con un pajarito así? Me vino a la mente el texto, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Hablamos de eso y dijimos, es curioso porque Dios es consciente de lo que está pasando ahora mismo, de este pajarito. Y llama la atención el hecho de que un pajarito remoto en un camino intransitado, que no afecta a nadie, que no enseña a nadie, estaba sufriendo de forma anónima. Dios podía curarlo. Podía haber evitado que se estampara contra un coche o contra un poste de la luz. No sabemos qué le pasó, pero no lo hizo. Y no pudimos matarlo. Nos fuimos. Dijimos que ya morirá. Pero nos dio un vuelco el corazón decir, madre mía, es que lo vemos cada día esto ocurriendo. Son 2 ejemplos que no implican tragedias personales, pero algunos habéis vivido tragedias reales. Conozco amigos que han perdido a su hijo ahogado en una piscina cuando era pequeñito.
¿Cuántas veces habrán repasado ellos mentalmente ese día? ¿Cuántas veces? Desde que se levantaron hasta que lo perdieron de vista. ¿Cuántas veces se habrán torturado con el pensamiento de ¿qué te costaba? ¿Qué te costaba? Un aviso, un mensaje, un giro, algo que nadie más en el universo se enterara. Y en medio de estas historias de sufrimiento, que se podrían haber evitado fácilmente, encima encontramos relatos de gente que perdió el tren. Y el tren se estrelló. Alguien que justo se retrasó. Alguien que justo el coche no funcionaba. Salvaciones milagrosas mezcladas con sufrimiento fácilmente explicable y sin sentido. ¿Por qué unas veces sí y otras veces no? De todos los sufrimientos, para mí el más difícil de explicar es el sufrimiento anónimo y sin sentido. Y me explico. Una cosa es que te quemen en una hoguera como mártir y salgas en los libros de historia, defendiendo la fe. Una cosa es que mueras intentando salvar a alguien. Ocurrió en la UAP, una chica intentando salvar a un niño en el club, se ahogó en el río. ¡Qué tragedia! Pero dices, pero salvaba a alguien. Es como más fácil de procesar. O que alguien muera y hacen una fundación en su honor, en su nombre, y gracias a eso un montón de niños son curados de leucemia. O, no sé, o incluso recibir las consecuencias de tus actos. Una enfermedad después de una vida desordenada. Dices, bueno, es que casi que se lo ha buscado. Son tragedias igual, pero se encajan con cierta lógica. Pero ¿por qué Dios permite que mueran ancianos solos en sus casas y los encuentren semanas después de haber muerto? Después de haber muerto, sufriendo. ¿Cuánta gente ha muerto recientemente bajo los escombros en el reciente terremoto de Siria y Turquía? Algunas noticias han salido de que han rescatado a algunos milagrosamente después de 3, 4, 5 días, pero ¿cuántos miles? ¿Cuántos miles han muerto aplastados, en silencio, asfixiados, sin que nadie pueda hacer nada? ¿Cuántos niños anónimos en campos de refugiados mueren hoy de hambre, sufren, tienen dolor de muelas, no pueden quitárselo y están llorando desconsolados? ¿Cuántos náufragos a 100 metros recientemente, 100 metros de la orilla? Después de meses, una vez leímos un libro de un refugiado, no sé si era 3 años viajando, 3 años, hasta que llegó, y los que no llegan a 100 metros, ahogados por no saber nadar. En muchas ocasiones, a lo que quiero apuntar es que nadie es mejor por el sufrimiento. No hay ningún bien ulterior. No cabe eso de era lo mejor para él. No era lo mejor para nadie. No hay lección aprendida, porque la persona muere o sufre sin sentido y nadie se entera. O en ocasiones el sufrimiento es desproporcionado. Me he saltado el otro. Ahí tenía que haber una de Auschwitz, pero bueno, da igual, nos lo podemos imaginar. En Auschwitz murieron 6 millones de judíos, dicen. Y uno dice, madre mía, eso transformó la historia de la humanidad, marcó un antes y un después, y digo, vale, pero no sé, con 1 millón de muertos ya saldría eso en la historia. Ya habría cambiado la mentalidad. 5 millones más, ¿para qué? ¿Por qué tanta maldad que no sirve para nada y de la que nadie aprende? Y lo peor, ¿cómo reconciliar esta realidad con un Dios que puede evitarla? Puede evitarla, pero no lo hace. Que puede avisar, oye, no vayas, y no lo hace. Que puede curar, y no lo hace. Que puede aliviar el sufrimiento insoportable de un niño. Hace unos meses nos escribía una familia con una niña enferma y nos decían, es insoportable verla sufrir. Horas por la noche, orando, y la niña sufriendo, y no hay solución. Es que es insoportable e incomprensible. ¿Sabéis? En la Biblia tenemos respuestas, en varios libros de Ellen White también, que se han podido explorar en cultos, en reflexiones. Hoy os propongo que avancemos hacia una propuesta bíblica que explica muy bien un autor adventista.
John Peckham. Este profesor adventista de la Universidad de Andrews, profesor de teología sistemática, ha escrito muchos libros y artículos. Hay artículos muy buenos al respecto que tuve oportunidad de leer y comenzó mi interés en esta propuesta. Y recientemente el libro de Teodicea del Amor, gran parte del culto de hoy está basada en este libro. Así que podéis comprarlo, leerlo, ampliarlo, investigarlo, desmenuzarlo, criticarlo, pero me ha parecido realmente útil. Él es capaz de sistematizar lo que está en la Biblia, no se inventa nada y lo vamos a ver hoy, pero cuando se une lo de la Biblia, incluso argumentos de Elena de White, que siempre han estado él no la menciona, porque es un libro para el público en general, pero aparecen frases suyas que se identifican, ¿verdad? Y es fascinante su propuesta. Os la resumo. El conflicto cósmico se centra en una acusación de Satanás sobre el carácter de Dios. Para resolver el conflicto, Dios otorga a Satanás espacio y tiempo. Y queda establecido ante el concilio celestial unas reglas de combate. Rules of engagement le llama. Esas reglas de combate impiden a Dios actuar como querría, porque moralmente tiene que cumplirlas ante todo el universo para que este conflicto se pueda resolver y el amor pueda volver a reinar. Se resume la frase en que Dios no interviene por amor. Y ahora hay que analizarlo un poco. Hace poco, Estados Unidos acusó a Rusia de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra. Y la acusación que hacía es que había violado a mujeres, matado a niños, torturado a soldados y había violado el Tratado de la Convención de Ginebra. Y dije, oye, qué curioso ese tratado. ¿En qué consiste? La Convención de Ginebra son 4 convenios internacionales firmados en Ginebra, los 4, de ahí el nombre, de 1864 a 1949, que regulan el derecho internacional humanitario. De ahí surge Cruz Roja, surge la identificación de los soldados frente a los civiles. Y estas normas han sido ratificadas por todos los países del mundo, 196, dependiendo de quién cuente. Es curioso. Regulan lo que hay que hacer con mujeres embarazadas, discapacitados, niños. Habla del traslado de heridos y enfermos. Hay que proteger escuelas, hospitales, líneas eléctricas, embalses. Hay que cuidar a los enfermos y heridos, sean del lado que sean. Imaginaos. Se debe recuperar a los muertos y facilitar su regreso de manera digna. Los prisioneros de guerra deben ser protegidos y tratados con dignidad. Es un montón de reglas que firmaron todos los países del mundo diciendo, mira, es como el ser humano sabe que nos vamos a pelear, sabe que va a haber guerras y dice, cuando estamos todos en paz, ¿os parece que si nos peleamos que sufra la menor cantidad de gente posible? Y todos, sí, ¿dónde hay que firmar? Os podéis imaginar que casi nunca se cumplen. Casi nunca se cumplen. Cuando empieza la guerra, la barbarie más absoluta se apodera del corazón humano, el odio es diabólico y lo que hemos visto en directo, calles llenas de niños muertos, mujeres, soldados torturados hasta la muerte, fosas con un montón de gente con juicios sumarios. Cuanto más daño, mejor. Sin embargo, esta noción de las reglas de combate, que pone título a la reflexión, nos ayuda a ilustrar de alguna forma el conflicto cósmico. Para empezar, ¿cómo puede haber un conflicto cósmico con alguien que es todopoderoso? ¿Qué conflicto ni qué conflicto? ¿Cómo puede haber un conflicto con alguien que lo puede todo entre alguien que lo puede todo y otro ser? La mera noción de conflicto, cuando estamos hablando de un ser como Dios, implica que no puede ser una disputa de poder. Es una contienda sobre el carácter de Dios, como se revela en la Biblia. Satanás dijo que Dios era injusto, que Dios era un pesado, tanta adoración y adoración, estamos hartos, queremos libertad, queremos hacer lo que nos dé la gana. Logró convencer a 1/3 de los ángeles, que se dice pronto, millones y millones fueron convencidos. Y él dijo, vamos a hacer un mundo sin Dios. Venid, un mundo donde todos podéis alcanzar vuestro máximo potencial sin querubines, ni serafines, ni historias. Todos iguales. ¡Sí! En ese conflicto no se podía resolver mediante una demostración de poder.
cuánto poder tenía que demostrar Dios para convencer al resto del universo de que era falsa la acusación. Solo se podía demostrar con amor. Las condiciones del conflicto necesarias para que exista un conflicto con alguien como Dios probablemente se pactaron en un concilio celestial. Implicaban un territorio donde desarrollar la propuesta de Satanás. Implicaban un tiempo e implicaban autonomía. Y todos debían respetar las reglas, incluso Dios. De alguna forma Satanás dijo, aquí no puedes entrar. Dios tuvo que limitar su poder temporalmente por culpa de este conflicto. Imaginad el escenario. Satanás eligió un planeta. ¿Sabéis cuál fue, no? El nuestro. Pero empezaron las reglas y ya se van viendo en la Biblia. Vale, si quieres usar este planeta, te tienen que dar permiso, porque los dueños ahora son Adán y Eva. Muy bien. Se restringe el espacio. Solo puedes en un árbol. Imaginaos, ¿eh? Quizás Satanás se quejó. Hombre, un árbol, qué exagerado. No sé, dame un país, dame una zona, un territorio. Un árbol. En todo el planeta solo un árbol. Solo un árbol. Me sirve. Pero, si lo gano, el mundo es mío. ¿De acuerdo? Así que comienza la estratagema de Satanás. Dios alertó a Adán y Eva de la situación. Por favor, cualquier lugar del planeta, menos ese árbol. ¿Por qué? Porque hay alguien que quiere engañaros. Los ángeles, dice Elena White, explicaron a Adán y Eva lo que estaba ocurriendo. No fue un, no te lo puedo decir, no vayas. No. Sabían lo que estaba ocurriendo. Todo un planeta, podéis ir donde queráis, menos en ese árbol, por favor. Por lo que más queráis, confiad en mí. Sí, tranquilo. No confiaron. Conocemos la historia. En Génesis 3, el planeta queda entregado en manos de Satanás y Satanás comienza su plan. Tengo un territorio, tengo un tiempo y no puedes entrar. Esas reglas las podemos leer en la Biblia y van trascendiendo en los textos bíblicos, por ejemplo en Job 1. En Job 1 he puesto los textos allí para que sea más fácil, pero fijaos, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Elena White nos habla un poco más, esto parece una ONU universal, representantes de los planetas, y pasa por ahí Satanás que dice, este mundo es mío, pues voy a ir. Enseña su credencial y entra. Y allí comienza este diálogo con Jehová y nos quedamos con el último. Sí, muy bueno, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema en tu misma presencia. Es muy curioso porque las reglas de combate se modificaron 2 veces en esta historia, delante de este concilio divino. Hay una negociación y modificación de las reglas. Sí, claro, porque lo proteges. Sí, ahora veremos por qué. Pero si lo tocas, tócalo a él y verás. Muy bien, extiende tu mano y toca su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Negociación, límites, modificación de reglas de combate. Vamos a ver más. Tentaciones de Jesús. Se encuentra Jesús con Satanás y le dice el diablo, te doy todo esto si me adoras, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. La propuesta de Satanás era, acabemos con esto. Acabemos con el conflicto. No tienes ni que morir, solo tienes que adorarme. Un instante, 3 segundos y me bastan. Toma las llaves. Me adoras y se acaba. ¿Por qué? Dice, porque esto es mío, porque me lo han entregado. O sea, se le ha entregado y nos retrotrae al origen del conflicto donde se pactaron las reglas que incluían un territorio. Me lo han entregado y lo sabes. Y a quien quiero lo doy y lo sabes. Si lo quieres, de rodillas. En el Nuevo Testamento aparecen parámetros de tiempo. En Mateo clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, los endemoniados? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En otras palabras, ¿no habíamos quedado en 6.000 años? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces antes de tiempo? Es consciente Satanás y sus ángeles del tiempo y las limitaciones en las reglas de combate. Apocalipsis. El diablo ha descendido sabiendo que tiene poco
tiempo. En alguna ocasión, Satanás pide permiso, como en Job, para alterar las reglas. Fijaos qué curioso, en Lucas 22, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Y yo os pregunto, ya no es el texto, soy yo, ¿a quién le pidió? Satanás os ha pedido para zarandearos. Es como que Satanás ha solicitado formalmente modificación de las reglas de combate para zarandearos. Hay una petición, me los pido. Y hay un Jesús que es consciente de eso y contrarresta el pedido, dice: pero yo he rogado a ti, ánimo, que tu fe no falte. ¿Os dais cuenta? En este versículo se percibe el conflicto y la lucha por las reglas que permiten a uno y a otro actuar en el mundo que nos rodea. Probablemente esto fue lo último que hizo Satanás en el concilio cósmico. Se nos dice que a partir de la muerte de Jesús ya no tuvo acceso al cielo. Hasta la muerte de Jesús, Satanás podía ir, acusar, solicitar, pedir modificaciones. Es muy curioso que en 1 Reyes 18 se lee también los límites, nos lo dice Elena White. ¿Sabéis? El conflicto, el Monte Carmelo, los sacerdotes de Baal, y dice Elías: venga, el que haga descender fuego del cielo. Yo alguna vez me he preguntado, ¿y si hubiese caído fuego del cielo? ¿No podía Satanás echar fuego? ¿Que cayera un rayo? O sea, Satanás podía técnicamente hacer caer fuego del cielo, pero no pudo. Y Elena White nos lo describe. Jehová había puesto límites y restricciones al poder de Satanás. No vas a poder. Esto es mi pueblo. Esto es mi pueblo. Y es muy curioso. La historia del pueblo de Dios muestra que Dios, en estas reglas de conflicto, se reserva una posesión especial en el planeta. ¿De acuerdo? El planeta es tuyo, pero yo tendré un pueblo. Siempre tendré un pueblo. Dios se reserva el derecho de sostener y proteger a un pueblo para poder, mediante él, reclamar las promesas y bendiciones a toda la tierra. Por eso el pueblo de Dios recibió bendiciones especiales que dependían de la fidelidad. Por eso Dios lo pudo sacar de Egipto con poder, realizó milagros, les dio el maná 40 años, los llenó de bendiciones, pero había condiciones. En esas reglas había condiciones. Vale, es tu pueblo, lo puedes bendecir mientras crea en ti. Y si no cree en ti, puedo entrar. De ahí la insistencia de Dios en que su pueblo fuese fiel. A veces hemos pensado en castigos de Dios. Era una petición igual que el árbol. Por favor, no os salgáis de aquí. No os salgáis de aquí. Probablemente la fidelidad era parte de las reglas de combate. Cuando el pueblo fue infiel, los enemigos los destruyeron. Digo, qué curioso, cómo ocurre en la historia. En estas reglas de combate Dios sigue guiando el curso de la historia de la humanidad, aunque tiene que ir sorteando obstáculos de Satanás a cada paso. Por ejemplo, cuando nació, nada más nacer, Jesús tuvo que huir a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes lo quería matar. Y digo yo, ¿no era más fácil un infarto de Herodes repentino? ¡Tac! Se muere Herodes, venga, vámonos a Nazaret. Probablemente no podía. Probablemente Dios no podía actuar y tuvo que esquivar la jurisdicción de Herodes, llevar a Jesús a Egipto hasta que muriese y entonces ir para allá. Sabemos a Dios tratando de sortear los territorios de Satanás, las reglas de Satanás, las jurisdicciones de Satanás, porque hay un concilio universal que está observando el juicio de Dios. Y alguien puede decir, oye, ¿y las promesas de la Biblia sobre la oración y la fe? ¿Qué papel juegan en las reglas de combate? Y esto, queridos amigos, es fascinante. Es fascinante. Las reglas de combate, cuyos detalles no han sido revelados en la Biblia, parecen ser modificadas por la oración y la fe. ¿Por qué los discípulos no pudieron sanar al endemoniado?
bueno, habían estado discutiendo toda la noche, lo hemos comentado alguna vez, no estaban en condiciones espirituales de enfrentarse, y Jesús les dice, es que esto no se hace así, es que hay unas reglas, es que este tipo solo sale con oración y ayuno, y es curiosísimo que nos va desvelando que hay cosas que pueden ser modificadas por la oración y la fe. Fijaos, Nazaret, Jesús Todopoderoso, llega a su tierra y se encuentra con que no puede hacer milagros. ¿Nos damos cuenta de esto? Dios Todopoderoso, encarnado en Jesús, llega a su territorio, su pueblo, y no puede hacer milagros por la incredulidad de ellos. Dice, no pudo hacer allí ningún milagro. Vamos a leer la frase. No pudo hacer allí ningún milagro. Bueno, unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y Jesús estaba asombrado de la incredulidad de su pueblo. De nuevo transpira en el texto otras reglas de combate. Son las mismas de la historia, pero que la oración y la fe pueden modificarlas. Los textos no explican de forma precisa cómo funciona la relación entre la oración y las reglas de combate y los milagros, pero parece haber una correlación entre ellas. Oración y posibilidad de Dios de actuar. Es decir, cuando hablamos de la oración, que hemos hablado muchas veces, la pregunta es, ¿debo informarle a Dios de algo que no sabe? En plan, no te lo vas a creer, pero me acaban de diagnosticar cáncer. ¿Tiene sentido esa oración? Segunda pregunta, ¿debo convencerle a Dios de que me cure? Señor, tú lo puedes todo. Por favor, cura a mi hijo o mi hija o cura a mi amigo, cúralo, 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 cúralo. Y es un, venga, vale, te curo. Obviamente no. A veces pretendiendo explicar a Dios lo distorsionamos. ¿Hace la oración más poderoso a Dios? Cuanto más oremos, más poder tiene Dios. No, pero la oración parece ampliar la jurisdicción de Dios en la tierra para actuar de maneras que no podría según estas reglas. Fijaos qué curioso. Jesús le dice a los discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su obra. Rogad al Señor de la mies. Y yo me pregunto, ¿hay que convencer a Dios? No. Pero Jesús está dando pistas. Tenéis que orar. Tenéis que orar. Sirve. La oración abre canales en las reglas de combate que permiten a Dios actuar de una forma que no podría sin la oración. Orad pues, este versículo siempre me ha llamado la atención, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y digo, para empezar, ¿qué más da? Bueno, no da lo mismo, ¿eh? El sábado, los judíos, ya en la historia de Israel con los macabeos habían aprovechado para atacarlos en sábado, que no se podían defender. Hay un cierto interés allí, pero digo, ¿por qué hay que orar durante años? La destrucción fue en el año 70. Esta frase fue dicha antes de la muerte de Jesús. Orad, orad, orad. ¿Para qué? Para que no ocurra eso. Hay una petición de oración. De alguna forma Jesús dice, si oráis, podemos actuar, podemos cambiar las cosas de una forma que no os puedo explicar. Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Las reglas de combate obligan a Satanás a huir cuando alguien resiste en el nombre de Dios. Todo esto aparece en la Biblia. Nos va dando pistas de qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. Fijaos qué frase de Elena de White. No la he puesto. ¿O sí la he puesto? No la he puesto. Hay una frase que la tengo aquí, la hemos comentado en algún otro culto, que resume este planteamiento de la siguiente manera. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe y termina. Lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Regla de combate. Hay momentos en los que Dios nos dice, si no oras no puedo actuar. Y hay momentos en los que Dios dice, aunque ores, no puedo. Hay otros factores que se nos escapan. Hay propósitos de Dios. En la Biblia aparece falta de fe, pedís mal porque no sabéis lo que os conviene. O sea, todo eso está. La oración inconstante no ocurre. Hay elementos que condicionan la respuesta de Dios.
Y el resultado final puede no depender del número de personas, ni de la fe del que ora. Hay una oración no contestada. Jesús, por favor, dice a su Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y la respuesta del Padre es, Jesús, si lo sabes, no puedo hacer nada. Tienes que morir. Oh, es que no quiero. Ya lo sé. ¿No hay otra forma? No. Por favor, por favor, por favor. No puedo. No puedo. La he cambiado, por eso está mal. Disculpad. El jueves pasado, cuando contemplé al pajarito moribundo mirando al cielo, mirando al Creador, descubrí que Dios no lo curaba porque no podía. Simplemente no podía. Probablemente había un ángel de Satanás partiéndose de risa. Y déjame que diga algo personal. O sea, Dios no pudo evitar, quizá, cuando abusaron de ti siendo niña. Dios no pudo avisar a la madre cuando el bebé se ahogaba. Dios no pudo avisar a la gente del terremoto que iba a ocurrir al día siguiente. Satanás se frotaba las manos mientras 6 millones de judíos eran asesinados cruelmente. Satanás está disfrutando en Ucrania cuando matan y torturan a mujeres y niños en el frente, porque sabe que Dios todavía no puede actuar. En Mateo 13, en la parábola del trigo y la cizaña, los siervos claman a Dios, claman al Padre, ¿no?, al dueño de la viña, del trigo, del campo. ¿Por qué no quitamos ya la cizaña? Y la respuesta es, todavía no, hay que esperar a la siega. ¿Sabéis? La incapacidad de Dios de actuar en la historia como desearía hacerlo aparece en múltiples ocasiones. Una de ellas en Jerusalén, desde lo alto, llorando. Jerusalén, Jerusalén, ya te vale. Jerusalén, Jerusalén, ya te vale. Cuando Jesús lloró en la tumba de Lázaro, ¿sabéis por qué lloró? Lloró porque miró hacia la derecha en el espacio-tiempo y vio todo lo que iba a ocurrir. Vio la destrucción de Jerusalén, vio la persecución, vio la Edad Media, vio a los santos torturados e incendiados, vio todo eso. Y todo el mal del mundo le hizo llorar. Creo que esta es la respuesta más honesta al problema del mal que enfrentamos. Las reglas de combate nos permiten descubrir a un Dios que está haciendo todo lo que puede en este conflicto universal. Y si no hace más es porque moralmente no puede. Y dejadme que aclare muy bien esto para que nadie salga de aquí con una idea distorsionada. Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. Dios lo puede todo, todo lo que cabe en esa palabra. Pero Dios no puede transgredir las reglas de combate pactadas en un concilio universal para resolver definitivamente el problema del mal. Cuando nos preguntamos por qué Dios no actúa para impedir el mal, puede ser que afecte al libre albedrío de alguien, que el efecto final sea peor, pero puede ser directamente que vaya en contra de las reglas de combate que Dios siempre respeta. Cuando vemos a un niño sufrir sin sentido, podemos percibir a Satanás disfrutando de ese momento de sufrimiento y podemos ver a Jesús al lado del que sufre, sosteniendo tu mano, llorando con él y diciendo, no puedo curarte. No puedo curarte. No puedo salvarte de la ruina. No puedo avisarte de lo que va a ocurrir mañana. No puedo. En otras ocasiones que no entendemos, el milagro sí ocurrirá. Y sabéis, no se trata de si tienes fe suficiente o no. No se trata de que ore más gente. No va a ser lo mejor para ti ni probablemente para nadie. Simplemente, en ocasiones Dios no puede actuar. Todavía no. Cuando el milagro ocurre,
La oración permite que el despliegue de Dios ocurra con todo su poder, pero no podemos saber cuándo. No podemos saber cuándo. Por tanto, lo que nos queda, queridos amigos, es que nuestra función en este mundo es orar, confiar en la providencia de Dios y descansar en aquel que nos anticipó en Juan 16. En el mundo lo vais a pasar mal. Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabéis? Termino ya. Esto me hace pensar en nuestra comunidad también. ¿Recordáis la idea del pueblo de Dios, que Dios se reserva el derecho de proteger, de bendecir, de prosperar? Y a veces me pregunto, ¿por qué no ocurren más milagros a nuestro alrededor? ¿Por qué a veces da la impresión de que no avanzamos? ¿Por qué muchos de nuestros jóvenes se marchan de la iglesia? ¿Será que Dios no puede actuar aquí como le gustaría? ¿Será que podemos cambiar la situación en esta iglesia, en esta comunidad, poniéndonos en manos del Señor? Me gustaría hoy hacer un llamado especial, porque esta reflexión implica dos cosas. En primer lugar, nos ayuda a entender mejor, quizá, el mundo que nos rodea, lleno de sufrimiento, sabiendo que un día Dios pondrá fin al sufrimiento y reinará el amor para siempre. Y por otro lado, un llamado a ponernos de parte del Señor. Permitamos que Dios pueda bendecir nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra comunidad. Si estamos del Señor, la historia bíblica nos promete que veremos proezas, porque Dios se reserva el derecho de proteger y bendecir de forma especial a su pueblo. Ojalá eso sea una realidad en nuestras vidas. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti.